Orbe Hogar para vivir mejor. Jalil Brokers, un seguro servicio seguro. UES, Universidad Espíritu Santo, en constante evolución. Presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Es de Justicia. Como ustedes saben, el objetivo de este programa es mantenerlos informados sobre todas las instituciones de la Constitución y de las leyes, así como también que conozcan sobre todos los organismos protectores de los derechos humanos. El programa de hoy girará en torno a estos organismos. Así es, todos los que habitamos en el Ecuador, así como los ecuatorianos y ecuatorianas que residen fuera del suelo patrio, por mandato constitucional tenemos un organismo cuya principal función es la protección, tutela de nuestros derechos, la Defensoría del Pueblo. Nuestro invitado, su titular, el doctor Ramiro Rivadeneira Silva, estuvo conversando con nosotros en su visita a la sede provincial del Colegio de Abogados del Guayas. Así que no se vayan, porque ya regresamos con más de Es de Justicia. Al regresar en Es de Justicia. Bueno, señalar en primer lugar que la Defensoría del Pueblo es el órgano de protección y promoción de los derechos humanos en el Ecuador. Hoy amanecí con ganas de renovar mi mundo. Por eso, bienvenidos a mi vida. Equipa tu casa con este fantástico combo Indurama de una cocina de 4 hornillas más una refrigeradora de 10 pies y un cilindro de gas por solo 18 cuotas de $62,78, ahorrando $14 en cada cuota. Para esa mujer que amaneciste hoy, hay maneras de consentirte con el mejor crédito y la mejor cuota. Orbe Hogar para vivir mejor. Jalil Brokers, agencia productora de seguros, un seguro servicio seguro. Ñaña, yo también quiero estudiar en la UES. UES, Universidad Espíritu Santo, en constante evolución. Es de Justicia. Como es de conocimiento público, meses atrás el país entero se conmovió con el caso de un niño guayaquileño a quien las aseguradoras de salud le negaron el acceso a un seguro privado por poseer capacidades diferentes. Sus padres llevaron el caso a la Defensoría del Pueblo. Hoy contamos con la presencia del doctor Ramiro Rivadeneira Silva. Ramiro, bienvenido a este programa. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la ciudadanía. Para conocimiento de nuestra audiencia, ¿cuáles son las facultades que la Defensoría del Pueblo tiene para proteger nuestros derechos? Bueno, señalar en primer lugar que la Defensoría del Pueblo es el órgano de protección y promoción de los derechos humanos en el Ecuador. ¿Cuáles derechos? Los que están establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Qué hacemos para protegerlos? Cuando una persona llega a la Defensoría del Pueblo a manifestar que se le ha vulnerado el derecho o que existe la posibilidad que se le vulnere, nosotros inmediatamente receptamos el caso, abrimos una investigación para determinar la vulneración del derecho o si es que es urgente la actuación de la Defensoría del Pueblo, pues lo que hacemos es interponer una acción constitucional. Todos la conocen, por ejemplo, el habeas corpus, la acción de protección. Vale la pena señalar para conocimiento de la ciudadanía que acudir a la Defensoría del Pueblo
no requiere de un abogado y además todo trámite es gratuito. En el caso que estamos analizando, ¿bajo qué facultad actúa la Defensoría del Pueblo? Bueno, la situación se dio por un niño con una condición de discapacidad, específicamente síndrome de Down, que por esta condición no se le dio la facilidad de ser afiliado en un seguro privado. Uno de los seguros privados negó su afiliación y hubo otro que limitó el monto de su afiliación, lo cual ciertamente es discriminatorio. Además se presenta una situación de doble vulnerabilidad, niño con una condición de discapacidad. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo actuó, interpuso una acción de protección y el juzgado constitucional le dio la razón a la Defensoría del Pueblo. Las compañías aseguradoras, una de ellas específicamente, cumplió con la resolución y hoy el niño se encuentra afiliado sin que se haya considerado su condición de preexistencia. Esto quiere decir, está afiliado en las mismas condiciones que lo estuviéramos cualquiera de nosotros. Es decir, la aseguradora, en este caso, acató la resolución del juzgado o de la Corte Constitucional que emitió la Efectivamente, fue la resolución del juzgado y la resolución fundamentalmente decía que el niño tenía que ser afiliado en las mismas condiciones que cualquier persona, es decir, sin considerar su preexistencia. La aseguradora acató y hoy el niño se encuentra afiliado a la aseguradora. ¿La Defensoría del Pueblo tiene representación en todas las provincias del Ecuador? Sí, en cada una de las provincias tenemos delegados provinciales y además tenemos representantes en el extranjero, específicamente en 3 países, en Estados Unidos, en Italia y en España. Y esto se da por la cantidad de compatriotas que residen en estos países. Así que nosotros esperamos ciertamente llegar a más lugares del país, pero tenemos la buena noticia de decir para la ciudadanía que cuando requiera la actuación de la Defensoría del Pueblo, estamos ubicados en todas las cabeceras provinciales del país y inclusive alcanzamos algunos cantones también, especialmente de las provincias grandes como Guayas o Manabí. Interesante. Y las personas que están en el extranjero, usted nos acaba de manifestar que no solamente es el suelo patrio, sino que también cruzamos la frontera. En el extranjero, ¿a dónde recurren? Existe una disposición constitucional. Cuando la Constitución habla de la Defensoría del Pueblo, menciona que su ámbito de actuación también recoge la defensa de los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero. Y por lo tanto nuestra presencia de protección de derechos humanos en el extranjero, en donde residen compatriotas, es muy importante, puesto que allá los ecuatorianos y ecuatorianas pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo en situaciones en que sientan vulnerados sus derechos. Por ejemplo, muchas veces tenemos compatriotas que se encuentran privados de libertad, otros compatriotas que han tenido problemas en su familia, por ejemplo, y la Defensoría del Pueblo hace la gestión necesaria ante las autoridades de ese país para solucionar estos problemas. Si es tan amable, ¿nos recuerda los países en los que ya tenemos y está actuando la Defensoría del Pueblo? Sí, estamos en Estados Unidos, específicamente en Houston, porque ahí hay una situación de paso de los migrantes ecuatorianos. Pero pretendemos también próximamente ampliarnos a Nueva York, puesto que existe una gran cantidad de compatriotas que habitan en este estado. Estamos en Italia, en Roma, que es su capital, y estamos en España, en Madrid. De hecho, debo añadir que, como es de conocimiento público, en España hemos hecho una gran actuación en defensa de los ecuatorianos y ecuatorianas que han tenido problemas con los temas de vivienda y que han sido desalojados de ellas. Ramiro, muchas gracias por haber compartido este espacio en beneficio de la ciudadanía, recordándonos las garantías y derechos que la Constitución y la ley nos otorga. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar en este espacio. Es de justicia. Al regresar en Es de Justicia. En la actualidad, los procesos constitucionales no pueden concluir con la expedición de una sentencia simplemente, sino que concluyen con la ejecución y el cumplimiento de la misma. Hoy amanecí con ganas de renovar mi mundo. Por eso, bienvenidos a mi vida. Espectacular LED Princesa de 42 pulgadas con resolución Full HD será tuyo por solo 18 cuotas de $54,92 con un increíble ahorro de $322.
Para esa mujer que amaneciste hoy, hay maneras de consentirte con el mejor crédito y la mejor cuota. Orbe Hogar, para vivir mejor. Jalil Brokers, agencia productora de seguros, un seguro servicio, un servicio seguro. UES, Universidad Espíritu Santo, en constante evolución. Es de justicia. Esta semana en Constitución al Día continuaremos conversando con la doctora Wendy Molina, vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, sobre las garantías jurisdiccionales, pero esta ocasión refiriéndonos a la acción de cumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales. Doctora, muy buenos días, bienvenida. ¿En qué consiste la acción de incumplimiento de sentencia y en qué parte de la ley está contemplada como una garantía jurisdiccional? Muy buenos días. Atendiendo a su pregunta, debo señalar que la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales constituye la herramienta que tenemos para hacer cumplir o ejecutar el contenido de una sentencia constitucional. En el marco constitucional anterior, esto es, antes de la vigencia de la actual Constitución, los procesos constitucionales concluían con la expedición de una resolución. En la actualidad, los procesos constitucionales no pueden concluir con la expedición de una sentencia simplemente, sino que concluyen con la ejecución y el cumplimiento de la misma. Si es que nosotros acudimos a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a los capítulos pertinentes a las garantías jurisdiccionales, vamos a notar que no encontramos dentro de ellas a la acción de incumplimiento de sentencias o dictámenes constitucionales. Sin embargo, esto no quiere decir que estos mecanismos de cumplimiento o de ejecución no hayan existido. El artículo 86 de la Constitución, que prevé las disposiciones comunes a las garantías jurisdiccionales, señala que estas acciones no pueden concluir solamente con la expedición de la sentencia, sino con la ejecución de la misma, es decir, con la reparación integral de los derechos que se hubieran declarado en las sentencias constitucionales. Así también, este artículo, en su numeral 4, establece como la sanción para aquellos funcionarios, servidoras o servidores públicos que en el ejercicio de sus cargos incumplan con una sentencia constitucional, la sanción de destitución. Y si es que quien incumple es una persona particular, se impondrán las sanciones o las responsabilidades civiles o penales correspondientes. Si bien es cierto, estas garantías o estas acciones no eran contempladas como tal, como una garantía jurisdiccional, la atribución que la Constitución, a través de su artículo 436, numeral 9 de la Constitución, otorga a la Corte Constitucional es sumamente clara. La atribución es la de conocer y sancionar el incumplimiento de sentencias constitucionales. Siendo así, este mecanismo de ejecución siempre existió y adicionalmente su sustanciación o tramitación se encuentra regulada a partir del artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Fue la Corte Constitucional para el periodo de transición la que, a través de su sentencia jurisprudencial número 001, dictada el 22 de diciembre del año 2010, reconoció u otorgó esta característica de garantía jurisdiccional a las acciones de incumplimiento de sentencias constitucionales, precisamente haciendo un análisis en relación a que los procesos constitucionales, ya sean garantías jurisdiccionales, garantías normativas o cualquier acción constitucional, solamente podrá concluir con la ejecución de la sentencia.
¿Existe una garantía llamada acción por incumplimiento? ¿Es lo mismo que acción de incumplimiento? En realidad no es lo mismo. Parecería ser una diferencia nada más de redacción, sin embargo la diferencia es sustancial, es decir, de fondo. La acción por incumplimiento se encuentra prevista en el artículo 93 de nuestra Constitución, desarrollada también en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, esta tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las normas que integran el sistema jurídico, es decir, de leyes, ordenanzas, reglamentos, de todo acto normativo que tenga efecto general, así como el cumplimiento de informes o sentencias de organismos internacionales de derechos humanos. Estas obligaciones contenidas tanto en las normas como en los informes o sentencias, pero de organismos internacionales de derechos humanos, deben contener una obligación clara, expresa y exigible que cumplir, mientras que la acción de incumplimiento de sentencias o dictámenes constitucionales está encaminada a garantizar la culminación de los procesos constitucionales exclusivamente, es decir, a garantizar que las sentencias constitucionales sean cumplidas, sean ejecutadas y se logre de esta manera la materialización de la reparación integral de los derechos constitucionales. ¿Por qué es importante la existencia de una garantía que permita la ejecución de las otras garantías? Es sumamente importante categorizar a este mecanismo de cumplimiento o de ejecución como una garantía jurisdiccional, porque caso contrario podríamos llegar a tener un sinnúmero de sentencias que fueron producto de garantías jurisdiccionales o producto de cualquier otro proceso en materia constitucional que no se lleguen a cumplir, es decir, que no se lleguen a ejecutar. El momento en que no se cumple una sentencia constitucional, no podemos estar garantizando el reconocimiento de los derechos constitucionales, que es el objeto mismo de la acción constitucional y el contenido en sí de una sentencia. Cuando hablamos de sentencias constitucionales, ¿nos referimos solo a las dictadas por la Corte Constitucional? No, de ninguna manera. Cuando hablamos de sentencias constitucionales, nos referimos a todas aquellas sentencias que son dictadas en materia constitucional. ¿Por quiénes? Por los órganos que integran la Administración de Justicia Constitucional. Recordemos que tenemos garantías jurisdiccionales que son de conocimiento de los jueces que pertenecen a la justicia ordinaria. En primera instancia, los jueces de primer nivel, y en apelación, los jueces de las Cortes Provinciales en aquellas garantías que tienen en apelación, por supuesto. Siendo así, las sentencias constitucionales son todas aquellas dictadas dentro de la Administración de Justicia Constitucional. Y adicionalmente a las sentencias dictadas por la Corte Constitucional dentro de garantías, no únicamente son aquellas susceptibles de una acción de incumplimiento, sino que también serán consideradas todas aquellas sentencias que la Corte dicte en el ejercicio de otras atribuciones, no solamente para conocer y resolver garantías jurisdiccionales, sino también acciones, de control constitucional y todas las atribuciones que tiene de acuerdo a la Constitución y a la ley. Doctora, agradeciéndole una vez más por la participación en el programa. Muchísimas gracias a ustedes. Es de justicia. Esta semana vamos a continuar presentándoles todas las interrogantes que la ciudadanía tiene para que el abogado Salazar les pueda despejar todas las dudas. Veamos esas imágenes. Es de justicia. Abogado, mi pregunta es la siguiente. Si existe una persona que está haciendo mal uso de una boleta de auxilio, ¿qué trámite debo de seguir para poder revocarla o suspenderla? La boleta de auxilio es una de las medidas generales de protección y son dictadas para alejar al agresor de la víctima. Es responsabilidad y obligación del juez que la dictó de hacer un seguimiento a dicha medida. Ahora, si se está haciendo mal uso de dicha boleta, el interesado debe solicitar a la autoridad que la emitió para que en audiencia pruebe su mal uso y se sustituya y modifique o se revoque dicha boleta. Es de justicia. Abogado Salazar, tengo un familiar preso. No tengo dinero. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo pagar un abogado? Querida señora, no se preocupe. La Constitución de la República del Ecuador garantiza que todos los ciudadanos tenemos derecho a ser defendidos gratuitamente
Hoy existe una institución encargada de velar por estos derechos, que es la Defensoría Pública, la misma que está ubicada en la ciudad de Guayaquil, en las calles 9 de octubre y Malecón, edificio La Previsora, planta baja. Allí recibirá la atención correspondiente para defender a su familiar conforme se lo requiere. Es de justicia. Ha sido muy provechosa la entrevista que hemos sostenido con el señor defensor del pueblo. Hemos podido determinar que aquellos ciudadanos que son privados de su libertad legalmente, pero que son agredidos, que son vejados, que son maltratados, deben recurrir a la Defensoría del Pueblo para que ellos, como organismo de control, protejan y garanticen estos derechos. De la misma manera, los ciudadanos, aquellos que tienen cobros excesivos en sus servicios básicos, aquellos ciudadanos que han sido víctimas de los maltratos por parte de servidores públicos, pueden recurrir a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo está presta para dar atención de calidad y de calidez a nivel nacional a todas las personas cuyos derechos humanos han sido vulnerados. Es de justicia. La nueva directiva del Colegio de Abogados entró en funcionamiento el 20 de febrero. De ahí hasta la fecha se han hecho logros importantísimos dentro de los ejes programáticos del plan de trabajo. Se inauguró la sede ejecutiva provisional en la ciudad de La Kennedy. Se han firmado convenios marcos con universidades, Corte Constitucional. También se han organizado seminarios con expositores de alto nivel. Se han hecho mejoras en las instalaciones de la sede deportiva y se condonaron las deudas con el fin de que sus aportaciones sean retribuidas en el servicio que se merecen. Para aquellos abogados que aún no han condonado sus deudas, pueden hacerlo acercándose a la sede provisional del Colegio de Abogados del Guayas. Y ustedes ya saben, si quieren enviarnos sus sugerencias y comentarios, pueden hacerlo al email que está saliendo en pantalla o síganos en la cuenta Twitter. Yo me despido deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Así es, amigos, el tiempo se agotó, pero no quiero despedirme sin antes dejarlos en compañía de un pensamiento del célebre Mahatma Gandhi. No hay camino para la paz es el camino. Y recuerden, nuestra cita es el próximo domingo, aquí en TC Televisión. Hasta entonces. Orbe Hogar para vivir mejor. Jalil Brokers, un seguro servicio, un servicio seguro. UES, Universidad Espíritu Santo, en constante evolución.